Cada año, la misma imagen regresa. Un niño acostado en un pesebre, una madre que lo contempla en silencio, un padre que observa desde la sombra. Animales inmóviles, pastores arrodillados y una estrella suspendida sobre la noche. Es una escena tan repetida que pocas veces nos detenemos a pensar en ella. La aceptamos como un símbolo eterno, como si siempre hubiera existido, como si no perteneciera al tiempo ni a la historia. Pero, ¿y si el pesebre no fuera solo una imagen religiosa? ¿Y si fuera también la huella de un momento real marcado por el dominio de un imperio, el miedo de un rey, antiguas profecías y la mirada atenta puesta en el cielo? Este video no busca poner en duda la fe, busca comprender el mundo en el que esa fe nació y aceptar que, al hacerlo, algunas respuestas quizás solo nos conduzcan a nuevas preguntas. Para comprender el nacimiento de Jesús, es necesario retroceder en el tiempo y observar el mundo en el que ocurrió. A finales del siglo I antes de nuestra era, Judea no era una nación libre. Era una región sometida al poder de Roma, el imperio más extenso y organizado de su tiempo. El pueblo judío conservaba su fe, sus leyes y su identidad, pero había perdido el control político de su propia tierra. Vivían bajo ocupación extranjera, pagando impuestos a un imperio que no compartía ni su Dios ni sus costumbres. La tensión era constante, la esperanza frágil, pero su historia era mucho más antigua que Roma. Los judíos no nacen como un país, sino como un pueblo. Según su tradición, su historia comienza con Abraham, continúa con Isaac y Jacob, y es este último quien recibe un nuevo nombre, Israel, que significa el que lucha con Dios. De sus descendientes surgen las 12 tribus de Israel. No estaban unidas por fronteras, sino por una alianza espiritual, un pacto con un solo Dios que daba sentido a su existencia colectiva. Esa identidad se forja en relatos de migración, esclavitud y liberación. Egipto, el Éxodo, 40 años vagando por el desierto. No como un castigo sin sentido, sino como un proceso de transformación antes de llegar a la tierra prometida. Canaán, una franja pequeña en el mapa, pero inmensa en significado. Allí se establecen siglos antes del nacimiento de Jesús, esa misma tierra que, con el paso del tiempo, quedaría bajo dominio romano. Con el tiempo surgen reyes, David, Salomón, después vienen las divisiones internas, los exilios forzados y las invasiones. Babilonios, persas y griegos dejan su huella en la tierra y en la memoria del pueblo. Cada imperio pasa, cada dominio deja cicatrices, hasta que finalmente aparece Roma. Para cuando Jesús nace, Judea ya no decide su propio destino. Es una pieza más dentro del engranaje imperial. Roma gobernaba muchas regiones a través de reyes aliados. Uno de ellos fue Herodes el Grande. Herodes no descendía de la antigua dinastía del rey David. Era idumeo y fue nombrado rey de Judea por el Senado romano. Su autoridad no provenía de la tradición ni de la profecía, sino del respaldo de un imperio extranjero. Gobernó durante décadas con habilidad política y extrema dureza. Construyó ciudades, levantó fortalezas y amplió el templo de Jerusalén, buscando legitimidad ante un pueblo que nunca terminó de confiar en él. Pero su reinado estuvo marcado por el miedo. Miedo a perder el poder, miedo a las conspiraciones, miedo a las profecías, y en una tierra donde se hablaba desde hacía siglos de un Mesías prometido,
cualquier rumor podía convertirse en una amenaza real. El pueblo judío esperaba un Mesías, pero no en el sentido espiritual que se desarrollaría después. Esperaban un libertador político, un rey ungido por Dios que restaurara a Israel y expulsara a los invasores. Las antiguas escrituras hablaban de un descendiente del rey David, de Belén como lugar simbólico de origen, de señales que acompañarían su llegada, no como fechas exactas ni calendarios precisos, sino como imágenes cargadas de significado. María era una joven judía que vivía en Nazaret, una aldea pequeña y sin importancia política en Galilea. José era un artesano del mismo lugar. Los evangelios relatan que María concibe por obra de Dios, y por eso se le llama virgen. Este relato no pretende ser una explicación biológica, sino una afirmación teológica, expresar que el origen de Jesús pertenece al ámbito de lo divino. El Dios del que hablan los textos cristianos no es un Dios nuevo, es el mismo Dios del judaísmo, el Dios de la tradición hebrea, cuyo nombre era considerado tan sagrado que no se pronunciaba directamente. Un decreto romano obliga a José y María a viajar desde Nazaret hasta Belén para registrarse en un censo. La historia del nacimiento avanza así, bajo el peso administrativo del imperio. Belén es pequeña, está saturada, no hay lugar para ellos. Es allí, lejos de casa, donde nace Jesús, no en un palacio, no en un templo, sino en un pesebre, un detalle que, para muchos creyentes, no es una casualidad histórica, sino un mensaje simbólico sobre humildad y origen. El relato habla de magos de Oriente, no reyes, no pastores, son sabios, astrólogos, observadores del cielo. Siguen una estrella que interpretan como señal del nacimiento de un rey. A lo largo del tiempo, historiadores y astrónomos han propuesto distintas hipótesis, conjunciones planetarias, cometas o fenómenos astronómicos excepcionales. No existe certeza absoluta, pero en la antigüedad, el cielo era un lenguaje. Herodes escucha el rumor. Un niño ha nacido, un rey de los judíos, para un gobernante marcado por la paranoia. Esto no es un símbolo religioso, es una amenaza política. Según el Evangelio de Mateo, Herodes ordena la muerte de los niños de Belén, intentando eliminar cualquier posible rival antes de que pudiera crecer. Es un episodio oscuro, difícil, pero coherente con el carácter que describen las fuentes históricas. Advertido en sueños, José huye con María y el niño. Jesús entra en la historia como refugiado. La familia cruza la frontera hacia Egipto, buscando protección frente al peligro inmediato. El simbolismo es profundo. Siglos antes, el pueblo judío había huido de Egipto. Ahora, el Mesías huye hacia Egipto. La historia parece doblarse sobre sí misma. Herodes muere alrededor del año 4 antes de nuestra era, un dato respaldado por fuentes romanas. Su reino no pasa intacto a un solo heredero. Roma lo divide entre sus hijos. Judea queda bajo el mandato de Arquelao, uno de los hijos de Herodes, un gobernante aún más violento y menos hábil políticamente. Por esta razón, la familia no regresa a Belén,
se establece nuevamente en Galilea, en Nazaret, un lugar pequeño, lejos del centro del poder. Allí crecerá Jesús. Aquí surge una pregunta inevitable. Si Herodes murió en el año 4 antes de nuestra era y Jesús nació antes de su muerte, entonces Jesús no pudo haber nacido en el año 1. La cronología no encaja. Durante siglos hemos contado el tiempo como si fuera una línea continua, pero en realidad tiene una grieta. El calendario que usamos hoy fue calculado en el siglo VI por un monje llamado Dionisio el Exiguo. Su objetivo era claro: colocar el nacimiento de Jesús como el centro de la historia. Sin embargo, Dionisio cometió un error. En su cálculo, el tiempo pasó directamente del año 1 antes de Cristo al año 1 después de Cristo. Un salto abrupto, un año que nunca existió, el año cero. Para entenderlo mejor, imaginemos una línea numérica. Si contamos hacia atrás, 3, 2, 1, lo lógico sería que apareciera el cero, pero en el calendario no ocurrió así. En aquella época el concepto matemático del cero no estaba integrado en Europa. Dionisio simplemente no lo utilizó. El resultado: si Jesús nació algunos años antes de lo que él calculó, como sugieren varias fuentes históricas, entonces nuestro conteo del tiempo podría estar ligeramente desplazado. Por ejemplo, si hoy decimos que estamos en el año 2026, en realidad podríamos estar viviendo el 2029 o 2030. No es una certeza absoluta, es una posibilidad histórica, porque el calendario no mide verdades eternas, mide acuerdos humanos. El pesebre no solo marca el nacimiento de un niño, marca el momento en que Occidente decidió que la historia tenía un antes y un después. Tal vez nunca sepamos la fecha exacta. Tal vez la estrella no vuelva a aparecer. Tal vez el tiempo no sea tan preciso como creemos. Pero el misterio permanece. Y quizá, como siempre, la respuesta no esté en los números, sino en las preguntas.